sería un tema en el cual vamos a hablar de un mundo en decadencia. Y eso es lo que nos mostraba ahora el Señor, ¿no? Un mundo en decadencia. No sé usted qué estará pensando, pero la palabra nos habla en Romanos 12:2, que fue una de las palabras y me direcciona nuevamente a los temas que hemos estado tocando sobre las partes del mundo, que el mundo, un mundo natural, un mundo en el cual el hombre quiere hacer su voluntad, y también un mundo que es el de Dios, un mundo espiritual, ¿no? Y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta fue una palabra que me dio el domingo también y me la vuelve a dar hoy. Por alguna razón será, el Señor insiste en muchas cosas. Claramente dice en 1 Juan 2, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando yo quiero aclarar algo en esta tarde, cuando hablamos del mundo, no es que hablamos de las cosas creadas que usted mira. Habla de los seres humanos, habla de nuestro corazón, habla de nuestro interior, habla de lo que nosotros podemos pensar, de lo que podemos razonar y de las cosas que nosotros decidimos hacer, las cosas que nosotros estamos por hacer y nuestros proyectos y nuestros planes que van día a día a tomar un rumbo. Pero ¿en qué rumbo vamos a direccionarlo esto? La palabra dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Habla de dos cosas: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros interpretamos como el mundo como es algo de la creación, algo creado, y si bien habla del mundo, habla generalmente de todo lo que el ser humano conlleva a la cultura donde viven los seres humanos. Cómo crea el hombre, qué hace el hombre, qué establece el hombre, qué parámetros hay en la vida del ser humano. Si bien la palabra mundo significa que es algo que está vivo y que es una realidad de vida en almas vivientes que están dentro del mundo, y esto para que lo puedan entender, estas realidades que vive el mundo aparentemente son realidades que el hombre genera, que el hombre las provoca hacer situaciones que son para bien, otras situaciones que si bien no es para hacer el mal, pero generan mal también, como crear bombas, crear armas, y esto en una cultura, vamos a decir una cultura donde se desatan guerras, como sucedió en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de situaciones en que hay muchos intereses personales. No hablo intereses globales, porque generalmente el interés viene de una o dos personas para generar, ¿qué cosa? Interés en los demás. ¿Y esto a qué me refiero? Me refiero que no debemos apasionarnos por todas las cosas que hay en el mundo, ni las cosas que hay en nuestro corazón, los deseos, estos anhelos muchas veces que son perversos en nosotros, o esta cosa que está ligada al alma que dice: yo quiero esto, yo deseo conseguir una cosa, yo deseo conseguir otra, y nunca poniendo a Dios en primer lugar. Entonces yo hablaba el día domingo, hablaba sobre una maldición que es igual a una vida que viene tomada de una realidad natural. Cuando hablamos de una realidad natural, estamos hablando de un pensamiento humano, una sabiduría humana, como lo dice 1 Corintios 2, aclara de que la sabiduría humana tiene su propio beneficio, tiene su nivel, ¿ya? Pero la sabiduría de Dios tiene otra connotación, vamos a decir, es más subjetivo. El asunto, cuando hablamos psicológicamente, usamos estos términos. Pero hoy yo quiero que ustedes puedan entender algo que el Señor determina en nuestras vidas, y es que hay propósitos en nosotros, propósitos eternos cuando Dios nos busca. Y aquí viene lo más grande,
que hizo Dios por nosotros, y es una cita bíblica que la conocemos todo el mundo, que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos dice la palabra, y es un propósito en que Dios tiene para el ser humano. El ser humano fue creado con un propósito. El ser humano no fue creado para las guerras. El ser humano no fue creado para odiar. El ser humano no fue creado para dividir, para matar, para robar, para confrontar. No, el ser humano fue hecho para la gloria de Dios. Y cuando decimos que el ser humano fue hecho para la gloria de Dios, analizamos y nosotros pensamos que lo que debemos generar como seres humanos, como personas amadas del Señor, es poder generar el amor dentro de nosotros, poder tener y convivir una realidad, escuche bien, una realidad natural sin maldición. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? El hombre recibe la maldición por la desobediencia a Dios. Dios había entregado al hombre un paraíso maravilloso, sin defectos, y el hombre perfecto. Entonces no había defectos en la naturaleza. Pero cuando sucede esto de la desobediencia, el hombre toma sus propios caminos, toma su propia decisión, empieza el hombre a llenarse de defectos. Y estos defectos son maldiciones que nos conlleva a la muerte, uno espiritual, la muerte física, y a la muerte eterna. ¿Qué quiere decir esto? Vivir en agonía, ya sea con distintas situaciones de maldición, como vivir en miseria, en extrema pobreza, que es parecido, es lo mismo, es un concepto de miseria, extrema pobreza, y vivir en un mundo de pleito, un mundo de pelea, un mundo donde no hay un descanso, donde hay confrontación día a día, donde hay dolor, donde hay rechazo, donde hay soledad. Todas estas cosas generan ciertos aspectos en nosotros que nos hacen que nos dirijamos a Dios, que busquemos a Dios. Por eso dice, no amen al mundo ni las cosas que están ahí. Cuando dice que no amen al mundo, es que dejemos nosotros nuestro orgullo, dejemos de ser nosotros para agradar al otro. Cuando dice que no amemos al mundo, tenemos que sacarnos de la cabeza todos los males que conllevan a tener una sociedad perdida, una sociedad como la que vivió Sodoma y Gomorra, cuando sufrieron una perversión, cuando ya fue extremo la maldad. Porque cuando le llama maldad el Señor a esta situación, porque ya no les importó el respeto, no les importó la honra, no les importó respetar a nadie, al vecino, no le importó ni al extranjero, no le importó respetar a nadie. Entonces la palabra al mundo en estos versos se usa de dos maneras. El primero se refiere al sistema de valores del mundo, y el segundo se refiere a la gente también que está metida en los placeres del mundo. Debemos amar a las personas independientemente de las decisiones que tomen, pero debemos odiar el sistema de valores, por ejemplo, prejuicio, racismo, injusticia y guerra. Y justamente en este tiempo estamos viviendo situaciones bien parecidas a lo que yo estoy hablando ahora. Entonces los cristianos hacen esto, todo el tiempo, de adorar a un Dios, pero también el cristiano genera situaciones parecidas a las del mundo. Pero no voy a decir que todo. Resulta de que en este mundo que es decadente, hay mucha confusión en las mentes. Hasta los cristianos se están confundiendo. Aún más las personas que no se encuentran con el Señor están buscando algo, no saben qué es, pero es Jesús, es Dios, y Él viene a nuestro encuentro. Entonces el problema es que a menudo los confundimos, invertimos el orden, ¿ya? Amamos el sistema de valores y odiamos a las personas. Queremos primero lo exterior, pero no lo que hay dentro del corazón de las personas. Y esto muchas veces lo vemos
en lugar de ser diferentes, podemos ser igual de materialistas, igual de hedonistas, como hablaba yo la otra vez, y nos dejemos atrapar en una cultura. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene con un propósito distinto para hacernos ver una realidad en Él. Y esta realidad que nos presenta Jesús es una realidad distinta, que es una realidad alterna a lo que vive el mundo. Por eso yo le decía la realidad que vive el mundo, que es una maldición natural, que viene a ser una realidad maldita, dije yo. Y es una palabra muy fuerte que si yo digo maldición no se va a notar tanto como diga maldita, porque el concepto de las personas toma palabras de acuerdo a lo que siente, a lo que vive. Entonces, cuando digo una realidad maldita, quiere decir es una realidad que viene con pecado de generación, para que lo pueda entender, que viene de generación en generación por la desobediencia y por apartarnos del Señor. Entonces viene y se cambia todo el sistema a través del comportamiento del ser humano. Empieza a crear cultura. Si bien vemos al comienzo, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos obedecían plenamente a Dios. No había otras cosas. Ellos vivían felices y el Señor los instruía, les hablaba, incluso vivían hasta desnudos y no había maldad en sus corazones. Entonces, cuando Dios nos da esta perspectiva de vida, el hombre viene y la destruye y la cambia por algo que Él quería hacer. Claro, Dios nos dio voluntad a todos, incluso a los ángeles que cayeron, ellos tenían voluntad. Por eso Dios nos da la libertad a nosotros de elegir y de decidir qué es lo que nosotros queremos, aunque Él desea que todos nos vamos de pleno y de llano a Él. Entonces, cuando se habla de un mundo en decadencia, se habla de cultura que van tomando control de las mismas personas para que trabajen de una manera, vamos a decir, cerrada. Así me crió mi padre, así yo voy a hacer. Esta ciudad tiene su cultura, comemos de esta forma, hacemos esto y así se debe vivir. Y empieza la división entre los unos y los otros. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con todo esto? Jesús hace una promesa, una declaración en Juan cuando dice, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Si bien analizando las traducciones y todo eso, santifícalos, la palabra santificar o la palabra santo que viene, ya es una palabra que quiere decir prácticamente apartado. Quiere decir separado. ¿Para qué? Para un propósito. Pero dice santifícalo en tu verdad, en tu palabra, que es la verdad. Dice que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios ya y nos apartemos con ella, para que podamos entender el propósito de Dios. Y esto lo venimos diciendo todo el tiempo, de que la gente pueda encontrarse con el Dios vivo, para que pueda entender los designios y conocer, vamos a decirlo de esta manera, el mundo espiritual que Él nos ofrece. Y el mundo espiritual que Él nos ofrece, lo podemos vivir aquí. El mundo espiritual bajo la obediencia de Dios. Por eso, mire, cuando aquí en Génesis 19 dice destrucción de Sodoma y de Gomorra, dice, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Mire, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que en este mundo podrían haber ángeles de Dios caminando por la tierra? Así como el mal, como hablamos y en las redes se lo ve, los reptilianos y toda esta gente que dicen que es gente que si no son más bien demonios caminando por la tierra, también hay ángeles caminando por la tierra, porque ya estamos en los tiempos. Y esto lo que estoy contando es bien fuerte y lo estoy abriendo un poco para que puedan entender que el Señor ya está a las puertas. El Señor viene y por eso vemos tanta decadencia en el mundo en todos los aspectos. La ambición del hombre por conseguir poder, la ambición del hombre por la tenencia, la ambición del hombre por poseer, la ambición del hombre porque ya no le importa el ser humano. Es un yo. Y ese yo es el mismo diablo quien cayó del cielo simplemente por querer también apoderarse de algo
que a él no le pertenecía. Entonces, cuando dice caía la tarde, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlo se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Lot sabía quiénes eran. Entonces les dijo: por favor, señores, les dijo, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Y cuando ellos hablan así, ellos cuidan, como en lo invisible, como en lo real, ellos siempre están mirando y están cuidando o están viendo toda la perspectiva que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Por eso es que mucha gente ahora se está acercando al Señor y mucha gente también no quiere de Dios. Entonces dice: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor. Pero ellos le dijeron: no, gracias, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron a su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Literal, habla de ángeles que estaban plenamente humanos. Venían ellos con fisonomía humana y con todo. Entonces ellos llegaron ahí y comieron, dice. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Gomorra, de Sodoma, rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes, escuche bien, como ancianos, estaban allí presentes y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Todo el pueblo o toda la gente que vieron que estos hombres habían llegado a la ciudad, ellos ya estaban a la pesquisa de tener relaciones sexuales con ellos. Querían apoderarse de ellos porque si bien el que llegaba era aparentemente que esa gente que llegaba a Sodoma les pertenecía a ellos. Entonces es una tenencia, como un empoderamiento de ellos saciar su deseo de todas las cosas malvadas que ellos hacían. Entonces dice aquí: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Gomorra rodearon la casa. Y dice: ¿y dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Este mundo está lleno de perdición ahora. Los jóvenes, y esto ya no es un tabú, no es algo oculto. Los jóvenes, y vamos a decir todo lo que está bien sumergido en las redes sociales, tiene una mente ya, vamos a decir, lo saben todo. Y el mundo no está viendo esa parte. En realidad el espíritu del mundo ya está ahí. Yo le digo espíritu del mundo porque es el mundo quien gobierna en los corazones ahora de los jóvenes. No voy a generalizar, pero sé que hay jóvenes muy buenos y muy capaces y muy temerosos, pero también hay muchos y hay mucha perdición. Y es el tiempo de Sodoma donde existe el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas aberraciones que están haciendo ahora en las redes sociales, de brujería también que está metido en medio de todo esto. ¿Para qué? Porque Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Juan 10 dice eso, Juan 10, versículo 10, búsquenlo. El ladrón no ha venido a matar más que a robar y a destruir. Y ese es el enemigo que quiere robar tu casa, tus hijos, tu familia. Quiere destruir principalmente a los más chicos. ¿Por qué? Porque ya es una cultura abierta, una cultura de perdición en las redes a través del celular, que es, vamos a decir, el objeto que el enemigo está usando, y las plataformas digitales para que muchos puedan tener acceso a ellas. Este tema es un tema muy profundo, muy largo, pero vamos a tocar aspectos que son bien importantes, porque ahora los chicos ya no quieren ni hablar con los papás, no quieren hablar ni con los hermanos. Ellos están sumergidos en un mundo solo con la tecnología, y es ahí donde se ha metido todo esto. Si nosotros bien estamos aquí como pastores, ministramos personas, jóvenes, y sabemos la realidad espiritual que ellos están viviendo y que muchas familias están viviendo. ¿Por qué? Porque esta parte espiritual muchos no la tocan. El mundo y el hombre no quiere nada de lo espiritual, más bien le huye y le tiene miedo. Pero yo diría que busquen a Dios y van a encontrar respuestas que no las tenían.
¿Por qué están divididas las casas? Porque hay mucha pelea entre uno y el otro, porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero aquí voy a leer un poquito más. Dice, rodearon la casa, dice. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Lot no correspondía a Sodoma porque él vivía ahí, tenía su casa, pero lo tomaban como algo diferente a ellos. ¿Por qué? Porque él estaba en los planes de Dios. Y eso sucede ahora con un buen cristiano que lleva la palabra, camina con el Señor, lleva su palabra, pero muchos hemos sido rechazados simplemente por llevar la palabra de Dios, y eso nos hace un poco diferente. Por eso yo quiero y le insisto ahora en este programa de que usted pueda probar lo del Señor, probar lo hermoso que es el Señor, probar de su viña, comer de ella, saborear lo que hay en ella. Y yo le digo que usted va a saborear manantiales de amor, manantiales de riqueza espiritual, donde usted va a tener un conocimiento diferente a lo que piensa el mundo. Y es por eso que yo traté ese tema en cuanto hablaba de la realidad del mundo, de la maldición del mundo y de la realidad alterna, que es una alternativa que viene a ofrecernos Dios, que Él fue el primero, pero ahora se lo toma como otra alternativa. Sin embargo, al comienzo Él no era una alternativa, era el primero. Y Él era el que estaba pendiente de este mundo, pendiente de esta creación, mejor dicho, porque el mundo, el hombre lo lleva en el corazón. Por eso dice, no se sometan al mundo, sino renuévense en su mente, dice. Que nos renovemos cada día en el amor de Dios. Y el amor de Dios es su palabra. Si usted busca, va a encontrar muchos detalles que lo van a llevar a salir de situaciones que parecen imposibles para el hombre, pero para Dios todo es posible. Entonces, cuando dice aquí, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, dice que nosotros debemos apartarnos para un propósito con Dios. Y es por eso que hablábamos justamente de este tema, que es el mundo en decadencia. Y Sodoma y Gomorra vivieron un tiempo muy difícil que disgustó a Dios. Y le dijo a Lot que salga porque iba a destruir Sodoma y Gomorra. Porque eran 2 ciudades que andaban en esta misma situación, en pelea, en discusiones, en perversión, en todo, porque la perversión es todo, ¿no? Está incluido todo, como dice Romanos 1:18. Romanos 1:18, se enojó el Señor con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar ídolos que no eran, que no tenían que hacerlo. Y entonces dice ahí la palabra que Dios los echó, dice, los echó a sus mismas pasiones, a sus mismas depravaciones, y los entregó, dice, para que ellos hicieran lo que quisieran, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso dice Romanos 1:18. Y es verdad, aquí nos habla de un apartar del Señor. Y esta tarde yo lo que puedo decirle, con tanto tema que hay que tocar, la verdad que mi cabeza está llena de cosas para decir, pero voy a hablar lo más puntual, que es esto, que es apartarnos de esta realidad que trae maldición. No voy a decir maldita, porque muchos pueden malinterpretarlo. Una realidad que trae maldición o que viene con maldición. ¿Y cuáles son esas maldiciones? Enfermedad, tenés cánceres, tenés problemas, vamos a decir, no solo corporales, sino espirituales, que te traen depresión, obsesión por cosas. Y esa obsesión está incluida con lo que es la tecnología, con las redes sociales que nos presenta ahora el mundo. El mundo nos presenta esto. No es la creación, el mundo. Y cuando yo hablo del mundo, hablo de gente que ha sido capacitada por el mismo diablo, por el mismo Satanás, donde hacen
una infinidad de situaciones para crear TikTok, para crear Facebook, Instagram y otras plataformas digitales que yo no conozco mucho, pero ahí se ha metido el diablo para hacer cosas que nosotros no debemos hacer, corromper más todavía al hombre. Aparte de que viene con una maldición generada, el diablo viene todavía más a enterarle con esta situación para que sea la perversión, y toda la palabra se va a cumplir como en Génesis 19. La destrucción viene pronto. La destrucción viene, no es que el Señor nos vaya a lanzar una bomba, no. La pérdida de alma. Y la salvación de las almas está a través del apartarse, de santificarnos con la palabra. Dice: santificarlos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Y santificar quiere decir apartar. Entonces la realidad, que es la verdad del Señor, viene del griego real, vamos a decir real. Es algo que es palpable, vamos a decir como tocar este objeto. Cuando tocamos este objeto es real. Y Jesús nos muestra su realidad. Aunque usted no lo crea y no lo vea, Jesús, Él es capaz de hacer lo que no hay. Cambiar nuestro corazón, nuestro destino, nuestra manera de pensar, sanar nuestro cuerpo. Esa es la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no hace nada, no puede. Solo consigue las cosas como, o por pleito, o por pelea, o por ambición, o con dinero. O a través de las redes sociales quiere convencerte el enemigo de que Dios no existe, de que Dios no hay, de que Jesús no hay. Y en las redes sociales prácticamente es una lucha espiritual y una batalla espiritual que tus hijos afrontan en este tiempo. Pero hay que estar alerta, hay que estar atento. ¿Para qué? Para estar, vamos a decir, con las puertas cerradas a todo este sinnúmero de aberraciones que viene dentro de las redes sociales, porque encontramos de lo peor, encontramos burla. Es lo primero que encontramos, la burla. Encontramos situaciones en que personas se accidentan y la gente se ríe por esos accidentes. Entonces esto es depravación, y esto lo tenía el pueblo de Sodoma. Eso es depravación. La burla, cuando se burla de alguien, y es una depravación. Cuando las personas engañan a otra, eso es la maldad que hay en ellos. La maldad engaña, la maldad justifica lo malo, lo que está mal, lo que vemos ahora. Muchos muertos, pero dicen que eso está bien, ese gobierno está actuando bien desde el punto de ellos, pero el mundo ve otra cosa. Entonces, debemos apartarnos a la realidad alternativa, que es la realidad del cielo, la realidad que nos ofrece el Señor, para tener un camino seguro. Nuestras almas que puedan entender cuál es el propósito que tenemos en esta sociedad, cuál es la finalidad de tu vida en esta sociedad, ser más parte de ello o traer a esta sociedad a un encuentro con Cristo. Yo te llamo a la reflexión, y el tema es muy hermoso porque yo te estoy proponiendo algo maravilloso. La realidad es la verdad, pero la realidad no es lo que tú ves. Esta mesa se puede destruir, este canastillo se puede destruir, todo se puede destruir, pero la realidad alterna, la que el mundo muchas veces podría llamarle alterna, es la que no se destruye, es la que es eterna. Entonces esa alternativa es la que debemos tomar nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para no perdernos, para que no seamos destruidos. No saben ustedes, o muchos saben que la vida no la tenemos comprada. Nuestros corazones van a pagar un precio por la situación que vivimos, por qué le damos lugar a nuestro corazón, qué maldad o qué situación vivimos. Entonces Jesús dijo: sepáralo en la realidad, sepáralo de este mundo, dijo. El mundo es lo que traes en tu corazón. Por eso yo decía, Jesús vino a romper toda tradición y costumbre, porque en las tradiciones que traemos, de años, viene maldición en nosotros. Tú viste una generación anterior de padres llenos de miseria, padres frustrados, con divorcio o con otras situaciones, y vamos a generar lo mismo. O familias muy enfermas que traen
un sinnúmero de enfermedades en tu ADN, y eso es lo que debemos nosotros ir viendo para que no seamos parte del mundo en que vivimos y podamos ayudar a otros al encuentro con el Señor. Si bien encontrarse con Cristo, muchos no quieren escuchar esta palabra, pero muchos que la necesitan. Sí es cierto que la necesitan porque están lejos del Señor, están ciegos, están solos y están apartados, pero a una realidad de maldición, apartado para destrucción. Pero yo no quiero que usted sea apartado para destrucción, yo quiero que sea apartado para salvación. Apartado para destrucción o apartado para salvación. Y esto me lo está mostrando ahora el Señor, porque si bien hablamos de apartados, ¿apartados para qué? Apartados para un propósito que nos da el Señor. Trabajen, sean valientes, dice la palabra, esfuércense para arrebatar el reino, porque esa es nuestra vida y esa es nuestra meta. El ser humano no ve más allá de sus narices, pero hay un mundo espiritual que nos gobierna a nosotros. ¿Por qué suceden las cosas? Porque en el corazón del hombre hay mucha maldad y viene de generación, y Jesús nos ofrece un nuevo camino, separarnos de esa realidad maldita para salir a una realidad de amor, una realidad eterna, una realidad que nos lleva a salvarnos. Si bien el Espíritu Santo esta tarde ha hablado un tema muy hermoso, yo quiero presentar, Señor, los corazones de todos los que escuchan, de todos los que ven esta plataforma, de los que ven este programa. Padre, yo quiero presentarte sus corazones y que tú seas la verdad sobre ellos, que seas esa realidad, Señor, en la que deben vivir. Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, gracias porque tú has hablado, gracias porque nos llenas con tus propósitos. Y gracias por esa gente que está también viendo ahora, por la cual vamos a orar por este público, y los que vean este programa hoy, mañana, pasado mañana, que sean llenos de bendiciones. Y tenemos un pedido de oración, no sé quién ha pedido la oración. Así es, estamos en contacto también con la gente, con los hermanos que nos escuchan en Barrio 4 de Febrero, que están atentos a la palabra. Hay pedidos de oración de Roxana Velasco Urquiza, padece de epilepsia hace 25 años y otras enfermedades. Tenemos a Elvira Soto López, diabetes y líquido en los pulmones. Flora Soto López, presión alta y diabetes. Francisca Soto también tiene mal en un riñón. Son los pedidos que han llegado hasta el programa, pastor, y que están conectados en este momento. Amén. Bien, ¿y qué decirles a todas estas personas que han pedido oración? Primero, yo no te voy a decir, ya convertite de una vez, hermano, no. Lo que voy a decirte es esto: es necesario llegar a conocer la palabra de Dios. Principalmente conocer quién es Jesús y por qué vino Jesús. Jesús vino con un propósito, y es sacar toda esa generación de enfermedad que viene en nosotros o en las personas que están, porque esto es una enfermedad que viene generándose desde el comienzo del pecado para hacernos sufrir, para hacernos o no tener ni la fuerza siquiera para vivir. Pero Dios te ofrece una alternativa mayor, una alternativa de amor, de gozo. Y por eso le decimos, vengan acá a la iglesia cuando puedan. Yo no los obligo a venir, pero yo les digo, es la mejor opción. Busquen al Señor. Mucha gente dice, voy a ir al médico, y a veces el médico está en Guarnes, está en otro país, y van hasta el Brasil, van hasta la Argentina. Y yo les digo, vengan acá a la iglesia, de un barrio a otro barrio, 1 hora de viaje, 40 minutos, media hora, 20 minutos. No es nada para buscar la llenura y esa necesidad que tenemos nosotros de ser sanos, de ser libres, y no solo la sanidad de tu cuerpo, sino que conozcas al Señor, que conozcas al Espíritu Santo, aquel que nos presenta una vida nueva y una vida diferente. Padre, que todas las personas que han sido nombradas ahora, que tienen epilepsia, problemas en los riñones, en el hígado, en su cuerpo, en la sangre, Padre, yo te pido que ahora tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando. Espíritu Santo, toma el control, Señor, de estas personas. Toma el control, Señor, de sus casas.
Toma el control de esta casa, de mi casa. Toma control de las casas, Señor, donde viven estas personas, Señor, y puedan acudir corriendo, Señor, a tu presencia. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a encontrarnos plenamente contigo. Que tu sangre poderosa que ha sido derramada en la cruz nos lleve a un arrepentimiento, Señor. Padre, sana a estas personas. Sánalas ahora por el poder de tu nombre. El nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Que viene a sanar, a levantar, a edificar, Señor, corazones. Sana, Señor. Y que tu palabra se haga viva ahora en ellos. Por tus llagas hemos sido curados. Y yo creo que hoy mismo se levantan, Señor. El que tenía epilepsia queda libre de epilepsia. El que tiene problemas en los riñones queda libre de los riñones. El que tenía problemas en la sangre y otros problemas, y los otros problemas, las personas quedan sanos, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Y estamos en el tiempo que tú, Señor, buscas nuestro encuentro y quieres que tus hijos sean libres, Señor. Te alabo, Señor, en esta tarde y bendigo tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.